Sin dudas, el mundo de la informática se gesticula en cómo se administran los datos que se quieren mostrar, los datos que se guardan, los datos que se manejan y en un todo, los datos que están presentes. La administración de estos datos radican en software que ayuda sobre todo a grandes compañías a manejar los tiempos. Y cuando me refiero a tiempo es el hecho de que esta información sea traspasable de un lugar a otro de forma rápida. Dentro de las características que deben tener para poder manejar los datos de manera adecuada en una empresa, una institución o en este caso un sistema, se debe llevar un control, en este caso un administrador de base de datos, un administrador de datos, un administrador que en base a un software ayude a la empresa a digerir esta información de manera adecuada y organizarla. Por lo general existe un administrador de base de datos, una persona que ha estudiado software para manejarlo dentro de la compañía de manera segura. Además, existe un analista que debe ser el encargado de poder respaldar y asegurar la información que tiene la empresa. Es obvio que si esta se llega a perder, sería un desastre. La composición de dichos manejadores de base de datos tienen lenguajes, ciertos lenguajes que ayudan a que funcionen correctamente. Los más destacados, por ejemplo, podrían ser Microsoft Edge, Microsoft SQL Server, MySQL, DTBase Oracle, OrientDBS, CouchDBS. Incluso también hay de compañías privadas como las de IBM, etc. En este caso, el software que vamos a analizar junto con mi compañera Roxana Beltrán y Gabriel Pérez será MongoDB. Si quieren saber más de este administrador de base de datos, cómo es su funcionamiento y en todo desde la instalación hasta su cierre una vez controlado el sistema, quédense en este video. MongoDB tiene mucho tiempo en el mercado, más específicamente desde el 2009. Tiene características, un poco interesantes, ya que es una base de datos relacional. Pero para profundizar de este tema, tenemos a Gabriel Pérez. ¿Qué dices, Gabriel? ¿De qué se trata este administrador de base de datos? Ahora, en cuanto al prospecto de la definición de MongoDB, bien sabemos que MongoDB es una base de datos no relacional o no SQL. ¿Esto qué quiere decir? Que en sus sistemas no tiene ningún tipo de relación. Entonces, ¿cómo funciona MongoDB? MongoDB funciona por una serie de documentos de tipo JSON. El tipo JSON es un documento que tiene una serie de objetos dentro de sí mismo. Estos documentos se guardan de forma muy diferente a como lo hace de forma las bases de datos SQL. Normalmente las bases de datos SQL graban por columnas y filas sus registros, pero nuestro base de datos en MongoDB no se realiza de esa forma. Se maneja principalmente en base a documentos de tipo JSON. Al momento de usar MongoDB tenemos diversas formas de utilizarlo. Por ejemplo, realmente MongoDB es un servicio de base de datos en la nube que nos permite crear, administrar y eliminar nuestra base de datos. Esto evita tener que instalar nada y mantener un servidor interno dentro de nuestros sistemas. Bien sabemos que como todo servicio tiene un coste, este dispone de cierta versión gratuita. Hasta 512 MB de almacenamiento es el que disponemos nosotros para poder utilizar la versión gratuita de MongoDB. De aquí en adelante, nuestra página de Mongo Atlas nos comenzará a avisar de que el sistema o el servidor requiere más espacio para guardar las cosas dentro de la base de datos. Pero, ¿cómo utilizamos nuestro manejador de base de datos en MongoDB? Para acceder a este simplemente tendremos que ir a la siguiente URL, mongodb.com/cloud/atlas, ya que estaríamos utilizando la herramienta de Mongo Atlas para a través de esta saber qué es lo que podemos realizar con MongoDB. Bien sabemos que para trabajar debemos crear una organización, un proyecto y un clúster. Importante cuando te pregunta de la lista blanca o whitelist de direcciones IP, cuál debemos nosotros acceder. Si nosotros vamos a acceder como principiantes, lo común es colocar la opción de Anywhere. La opción de Anywhere nos permite acceder de cualquier parte de servidores o cualquier servicio en cualquier lado del planeta
poder entrar a nuestra base de datos MongoDB. Recordemos que es una base de datos basada en la nube y los objetos se guardan de tipo JSON. Entonces siempre nos va a estar requiriendo cierto nivel de validación previamente a lo que nosotros vayamos a utilizar en nuestro manejador de base de datos. Esto es para cuando realicemos una query o una petición a la base de datos, tengamos validado previamente la IP desde la que haremos esta petición. Claro, si estamos de nuevo simplemente utilizándola para pruebas de desarrollo, no tendríamos que colocar una IP exacta, ya que podríamos estar cambiando de sitio o de lugar. Por ejemplo, si estamos en la universidad, podríamos utilizarla luego en casa y viceversa. No tendríamos que establecer una IP o las dos IPs al mismo tiempo, ya que podría estar fluctuando. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad de un clúster? En un clúster podemos hacer básicamente tres cosas. Podemos conectarnos a la BD, consultarla y enviarle datos a este clúster. Para esta primera acción de conexión a la base de datos lo podemos hacer mediante PowerShell o mediante consola de comandos, normalmente mediante comandos de Mongo. Nos podemos descargar un paquete para instalar el Mongo CLI y desde ahí extraer todos los datos que nosotros necesitamos mediante comandos de consola. Ahora, para leer las cosas más en profundidad, podríamos descargarnos la aplicación que tiene el propio MongoDB y proporciona en su página web. En este caso hablamos de Mongo Compass. Es una guía o una interfaz de usuario amigable para utilizar MongoDB de una forma más simple y sencilla. Esta nos virtualiza nuestra BDB y nos muestra de forma gráfica todos los espacios que tenemos en nuestra base de datos, que en nuestro caso sería lo que en base de datos relacionales vendrían siendo las tablas. En MongoDB las tablas no existen de forma exacta, existen espacios en donde se guardan los objetos de cierto tipo. Para utilizar los servicios o el servidor de Mongo, en los diferentes sistemas operativos deberemos descargar una extensión para nuestra consola de comandos. Para Ubuntu, por ejemplo, que es la mejor guía hasta ahora, no tendríamos que instalar un paquete en el shell como lo haríamos en Windows, sino instalaríamos un paquete de servicios para utilizar Mongo. Primero lanzaríamos el servicio con un comando, por ejemplo en este caso sería sudo systemctl start mongo. Esto iniciaría el servicio de MongoDB y luego, para saber el estatus de este servicio, comenzaríamos utilizando el comando sudo systemctl status mongot. Esto arrancaría el status de MongoDB y así podríamos ver el estado de nuestros clústeres y nuestra base de datos. Ahora bien, para conectar estos servicios ya teniéndolos inicializados y conectarlos a Mongo Atlas, que sería el manejador de la base de datos en la nube, utilizaríamos el siguiente comando. Ya teniendo la PowerShell toda inicializada y teniendo el comando listo simplemente para lanzar nuestros diferentes comandos que coloquemos mediante al alias de Mongo, utilizaríamos el siguiente comando, Mongo, luego tendríamos que abrir comillas, MongoDB más sbr, // luego utilizaríamos usuario, sería nuestro usuario con el cual nos registramos en Mongo Atlas, luego la contraseña de este usuario, arroba el nombre del clúster que vamos a utilizar, luego /collection. ¿Por qué collection? Porque collection vendría siendo la unión de todo nuestro clúster y estaríamos conectando a él directamente. Esto no es la única forma que tenemos para conectarnos a nuestro clúster y ver los datos que hay ahí. Esta sería la única forma que tendríamos mediante la PowerShell o consola de comandos, Linux, Windows, indiferentemente del sistema operativo. Pero tenemos Mongo Compass, que Mongo Compass nos deja ver lo que vendría siendo toda la base de datos, pero en interfaz de usuario. También tendríamos que utilizar nuestra autenticación, tendríamos que utilizar nuestras contraseñas y identificar el clúster que queremos utilizar. Claro,
Mongo Compass no es la única herramienta que existe de esa forma. Existe también Robo 3D, que es otra organización y otra compañía y otro programa que se utiliza para la administración de bases de datos en MongoDB. Ahora, yéndonos a entornos de desarrollo, MongoDB es muy amigable con ciertos IDEs de desarrollo, como por ejemplo Visual Studio Code, JetBrains y Sublime Text, este último teniendo bastantes limitaciones en su software, pero después de todo siguen siendo archivos JSON, se pueden utilizar fácilmente. En Visual Studio Code tenemos una extensión dedicada para MongoDB. Con esta extensión nos podremos conectar a Mongo Atlas fácilmente y allí colocar tanto nuestra contraseña como autenticaciones para utilizarla. Claro, bien está que sabemos que hay dos tipos de conexiones, está la de PowerShell y también tenemos la conexión por contraseña y scripts normales que utilizamos día a día. La manera más sencilla para conectar esta extensión vendría siendo por la PowerShell de la propia VS Code. Utilizando el Atlas UI quizás no es lo que busquemos exactamente, ya que está en otro lado, está en el navegador, está en la nube. Entonces, si queremos tener algo más integrado a nuestro entorno de desarrollo, podemos optar por estas extensiones que nos facilitan el trabajo. Simplemente al darle a Control Shift más P activaría la extensión de MongoDB. Luego escogeríamos la opción Create MongoDB Playground, en donde podríamos hacer doble clic con la barra para dar comentarios. Por ejemplo, podríamos dar ciertos comentarios como Select Database para seleccionar nuestro cluster, Show DBS para mostrarnos qué base de datos estamos seleccionando, Use Sample Training o usar cierto espacio de memoria, usar cierto cluster, Show Collections, nos mostraría todas las colecciones que tenemos nosotros en nuestro cluster. También podremos hacer inserciones, a encontrar ciertos registros en cierta tabla de nuestra base de datos, entre otras cosas que podremos hacer mientras se nos facilita el entorno de desarrollo. También con MongoDB tenemos la posibilidad de la separación de clusters, pero la comunicación entre estos. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener un clúster administrativo en el cual yo únicamente guardo mis datos administrativos para solamente lo que yo necesito, y los datos movibles o que se podrían modificar de una u otra forma en nuestro sistema se guardan en una base de datos secundaria. Bien sabemos que esto es posible, es un tanto complicado de realizar, pero la comunicación entre clústeres es algo bastante común en MongoDB. Normalmente se utiliza esto para mantener un nivel de usuario tranquilo y bastante adecuado a las estrategias que se utilizan hoy en día en la seguridad informática. Ahora, en cuanto a la seguridad y el respaldo que nos da MongoDB, bien sabemos que podemos desde Mongo Atlas limitar las IPs conocidas que puede entrar a nuestro servidor. Esto nos facilita mucho el tema de la seguridad, ya que solamente una IP es la única que puede entrar mediante a su compuerta a nuestros servidores. También podremos establecer puertos más especializados o puertos más ocultos para que solamente nosotros sepamos mediante qué IP y qué puerto debemos ingresar. Ahora bien, digamos que un ciberatacante captura nuestra IP y entra a nuestro Mongo Atlas. Si bien sabemos, la modificación de los archivos y documentos JSON es bastante complicada sin saber la suficiente organización y el manejo de datos de MongoDB, digamos que nuestro atacante sabe bastante sobre lo que queremos hacer. Mongo Atlas tiene una herramienta muy potente, que es la recuperación de nuestra base de datos en base a herramientas de autenticación de 2 pasos. Podríamos utilizar estas herramientas para saber que nuestro desarrollo está totalmente seguro y a prueba de errores con estos atacantes, ya que nos preguntaría cada vez que queramos hacer una query por una contraseña que es única y solamente nosotros tenemos en nuestro sistema. Esta contraseña la podemos colocar en nuestro entorno de desarrollo y podremos cambiarla dependiendo del nivel de usuario que tengamos en nuestro sistema.
Teniendo relación con el tema de la seguridad, también tenemos la parte de los respaldos. Los respaldos en MongoDB son muy sencillos y muy fáciles de hacer. De nuevo, siguen siendo documentos.json. Serían una recopilación de objetos y propiedades que son fácilmente replicables en otra base de datos. La migración de esta base de datos, de hecho, es tan fácil de realizar debido a que las diferentes herramientas que posee MongoDB son propicias para la migración y la facilidad del uso de los datos en otra base de datos. Por eso el debido uso de la base de datos no relacional. Simplemente en MongoDB es presionar un par de botones y ya tendríamos toda nuestra base de datos en diferentes archivos.json, que serían las tablas de nuestro sistema. Una vez explicado, gracias a mi compañero Gabriel Pérez, de qué se trata MongoDB y su instalación y sus fundamentos más generales, vamos ahora con mi compañera Roxana Beltrán. ¿Qué nos puedes comentar, Roxana, acerca del respaldo y la seguridad que puede haber dentro de este? Ahora vamos a hablar del respaldo con bloqueo de datos. Una de las actividades más complejas de asegurar cuando hacemos el respaldo es que debemos garantizar la integridad de los datos. Y esto nos lleva a una disyuntiva: ubicar la hora en la que menos usuarios trabajan y hacer el respaldo, o hacerlo sin importar los datos. Esto no debe ser así. Por supuesto, hacer un respaldo a la hora en la que sabemos hay una menor cantidad de usuarios siempre es recomendable, ya que evitamos problemas de aplicación. Y el garantizar los datos siempre es posible si utilizamos lo que en MongoDB o MongoDB se conoce o conocemos como fsync o fsync y lock. Con estos dos parámetros podemos hacer que nuestra base de datos rechace las escrituras, y en ese justo momento podemos realizar los respaldos de forma adecuada. Para crear este bloqueo debemos en nuestra base de datos correr el comando que vamos a poner en pantalla, db.run command, se abre paréntesis, se abre llaves, comillas dobles, fsync, cierro comillas dobles, dos puntos, comillas, parámetro lock y otra vez el 1, cierro llaves y cierro comillas. Con ello tendremos nuestra base de datos bloqueada y efectivamente contra la escritura. Como vemos, es bastante sencillo y efectivo. Ahora, si queremos romper el bloqueo, basta con volver a correr el comando, el mismo comando, db.fsync lock, y eso sería todo. Con esto último volveríamos a tener nuestra base de datos con capacidad de recibir escritura. A pesar de que lo anterior representa mayor flexibilidad y nos da mucha más seguridad contra la corrupción de datos y favorece la integridad de la base de datos, realmente no es una práctica que es recomendable llevarla a entornos de producción reales. Lo ideal es crear un entorno con una replicación donde podamos acceder a una copia de los datos y así poder manipular con cualquiera de las opciones que tenemos, en las que tenemos los respaldos necesarios. Al estar en una réplica de la base de datos, una rama de producción, podremos bloquear la misma o apagarla y hacer el respaldo de forma tal que un usuario nunca se va a encontrar con un error en la aplicación porque no puede escribir un registro. En cuanto a los respaldos, la cosa se complica un poquito más, ya que es recomendable utilizar réplicas del servidor. Sin embargo, debido a la forma en la que se concibió MongoDB, este tipo de estructuras de maestro-esclavo son muy fáciles de interpretar, por lo que entender el concepto es lo más difícil, pero su aplicación es sumamente amigable para el administrador de la base de datos o el DBA, Database Administrator. Vaya, ¿qué podemos concluir una vez destacado lo de Gabriel Pérez y Roxana Beltrán dentro de este aspecto de MongoDB? Podemos concluir que este administrador de base de datos se usa principalmente con el objetivo de minimizar pérdidas, obviamente dentro de la empresa, bien sea de tiempo y dinero, pero ahí está el caso que gracias a que esta es gratuita no hay necesidad de pagar una licencia para adquirirla.
Por otra parte, se nota con claridad que para sistemas que sean bastante escalables, que se quieran perder menos información, que sean robustos, seguros, más enfocado a eso, este administrador de base de datos es muy interesante para ese tipo de personas, empresas, instituciones o compañías en general. Bueno, queridos amigos, hasta aquí llega el video. Ya explicamos un poco qué es MongoDB. Espero que les haya gustado. Un agradecimiento a Rosana Beltrán y Gabriel Pérez por estar conmigo. Aquí Breyen. Un saludo. Adiós.